Buenas noches y gracias por acompañarnos. El tema de hoy es muy importante. Thomas Carlyle mencionaba que los hombres necesitan de héroes y hoy vamos a tocar el tema de los caudillos. Para tocar el tema nos acompañan Andrés Canseco y Manfredo Bravo. Gracias por estar. Un gusto, Jorge. Bueno, vamos a comenzar. Desde un contexto histórico, el caudillismo tiene esa herencia de la aristocracia española. En los caudillos también se la puede ver en América Latina e incluso hoy podemos ver que estos caudillos todavía se mantienen dentro de la política latinoamericana. ¿Se puede tener un concepto general de lo que es el caudillismo? Pienso que podemos ir aterrizando sobre, antes de entrar a un concepto, algunas características que hacen al caudillo y al caudillismo como fenómeno. Es un fenómeno que, como bien dices, no reconoce de limitaciones geográficas, mucho menos temporales. Podemos encontrar figuras del caudillo en muchas partes de la historia, pero que sin embargo responden más o menos a algunos rasgos comunes, ¿no? La idea de un proyecto, un caudillismo marcado en la figura de un solo hombre, un hombre que representa o que pareciera representar un proyecto de vida, que parece representar inclusive para algunos un antes y un después en la historia. Una figura que representa también los deseos, los anhelos encarnados de un pueblo en esa idea. Está claro, como bien decías, que los hombres necesitan siempre de un liderazgo, necesitan de una guía. La apertura del mundo, la imposibilidad de todos poder decidir al mismo tiempo, de discutir, hace que se necesiten representantes. Y esto es lo que nos va a llevar a la democracia representativa, ¿verdad? Pero la idea del caudillismo tiene que ser concebida como prácticamente una deformación, a lo menos en mi aspecto, en mi opinión, yo lo veo de esa manera, ¿no? Desde mi percepción. Pensar que el destino de un grupo de personas, que el futuro puede depender solamente de alguien, es algo que nos va a llevar a discutir mucho sobre el caudillismo. Bobbio y Pasquino mencionaban que el caudillismo es una tradición meramente latinoamericana y atemporal, como lo estaba exponiendo Andrés. Y te ponen un ejemplo muy típico dentro de la región, que es el caso argentino. Rosas en su tiempo fue un caudillo como lo fue Perón. Y la pregunta es esta, Manfredo, ¿es el caudillismo un fenómeno meramente latinoamericano? A ver, yo creo que el caudillismo tiene sus orígenes, podemos encontrar sus orígenes en esas figuras místicas, ¿no es cierto? Inclusive en Roma, ¿no? Los grandes césares que llegaban al poder a partir de sus campañas militares, el héroe que representa en su momento al Estado cuando hay situaciones de crisis o cuando hay situaciones de inestabilidad. América Latina sí ha tenido una tradición importante caudillista, precisamente, ya vos lo mencionabas, en esta herencia hispánica, ¿no es cierto?, muy vinculada a ese concepto de monarquía, que cuando se rompe esa relación, la aristocracia local empieza a buscar un referente para organizar su institucionalidad, que finalmente la debilidad de las instituciones son las que generan estos procesos caudillistas, ¿no? Guillermo O'Donnell decía, no se explica otra forma o otro estilo de gobierno que no sea el caudillismo, más que en sociedades democráticamente primitivas o iniciales o institucionalmente débiles. Entonces, ¿por qué? Porque en definitiva, y sobre todo en esta cultura paternalista que tenemos en América Latina, porque somos paternalistas, en algunos casos somos culturas matriarcales, ¿no es cierto?, donde siempre la expectativa social está referida a que alguien tiene que salvarnos de las desgracias, ¿no es cierto? Y un poco la figura del caudillo latinoamericano ha sido eso, ante el debilitamiento institucional, ante la falta de una élite política con capacidades de consolidar instituciones, ante una democracia joven que no termina de establecer su propia institucionalidad. Obviamente el caudillo
ha sido el referente más importante. En el siglo XIX, el caudillo militar, ¿no es cierto? Muy parecido a esos grandes referentes monárquicos europeos o romanos, ¿no es cierto? Y en el siglo XX, esos intentos de caudillismo democrático en una fase, porque así lo denomina O'Donnell, ¿no? Ese caudillismo democrático en una fase inicial de construir Estado, de construir nación, que finalmente nacen como movimientos democráticos, caso Chávez, por ejemplo, y terminan como procesos autoritarios casi dictatoriales, porque es una de las características precisamente del caudillismo, ¿no? La toma del control absoluto del poder y la referencia de que la única esperanza de salvación es esa figura que debe tener el poder, o está mandado a tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que nuestras instituciones sigan siendo débiles, vamos a tener caudillos para rato en América Latina. Entrando a Bolivia, Alcides Arguedas mencionaba en su historia de Bolivia que hay dos tipos de caudillos. Están los caudillos letrados, que los pone como ejemplo a Sucre y a Santa Cruz, y los caudillos bárbaros, que estarían encabezados por Belzu y Melgarejo. ¿Qué tan cierto es esto, Andrés? Puede tomarse como válido, porque en el sentido no tanto por darle un adjetivo de bueno o malo a uno de los otros dos, o darle un mayor respeto, sino por la forma en la que llega este caudillo, ¿no? Puede asumirse, como decías, el caso de Sucre, como un caudillo militar, letrado, con diferentes preparaciones, y un caudillo que en el otro caso emerge de sectores más populares, que tiene esa empatía con el pueblo, con las clases medias bajas, que representa más lo típico, lo que mueve a esas grandes masas. Antes de que se me vaya la idea, justo hablaban del caso argentino. Y es interesante el caso argentino, porque además de ser vecino con Bolivia, tiene en la idea, en la figura de Perón, y mejor dicho, en la figura de Perón y Rosas, a caudillos, pero antes ya no podemos dejar de notar las aseveraciones de Alberdi, Juan Bautista Alberdi, cuando confecciona prácticamente la primera constitución argentina, lo hace con la idea de limitar el poder, desde una perspectiva eminentemente liberal. Y tiene un texto breve, que es muy interesante, que habla acerca de la omnipotencia del Estado. Y ahí lo dice clarito, y me parece que hablar acerca de los caudillos, no lo dice, pero se refiere a ellos. Dice, muchos dijeron, el Estado soy yo. Y aquellos que no lo dijeron, lo pensaron tanto como el que lo dijo. Y al final, cuando tú piensas en eso, en esta figura de los caudillos, tanto letrados, tanto populares, es eso, ¿no? La idea de entender que no se va a concentrar el poder no solamente en un partido, sino en un partido que está apuntalado en ese ser, en ese individuo que sabemos, o que se perfila, mejor dicho, que no va a dejar el poder, que no va a dar un paso al costado, y que va a tomar lo que decía Manfredo bien, esa inmadurez democrática, esa sucesión de poderes, va a tomar inclusive hasta la división misma de los poderes expuesta por Montesquieu, la va a tomar y la va a desechar, porque para él no importa, porque para su proyecto político, para el proyecto de partido, él es la figura central, e inclusive por encima del ordenamiento, de los principios y hasta de las normas. Esa es una de las características de los caudillos, sobre todo ahora ya aterrizando en el tema boliviano, ¿no? Los caudillos en Bolivia, como tú mencionabas, de distinta clase, han hecho lo que han querido, amparados justamente en ese apoyo popular, en ese respaldo de las grandes masas, han hecho y hacen todavía lo que quieren, en distintos niveles, en niveles regionales, en niveles departamentales, en niveles nacionales. Esa es la figura. Encontrarle la vuelta, encontrarle el sentido a que esa voluntad popular o voluntad general de la que hablaba Rousseau se concentre en sus decisiones y solamente sirva para sus fines. Manfredo, ¿existe una ligazón entre el caudillismo y el clientelismo? Te pongo un ejemplo. Cuando Eva Perón entregaba una plancha o una máquina de coser a la esposa de un descamisado, no estaba formando un ciudadano, sino formando un cliente. Es probable que en Bolivia, tras la revolución del 9 de abril del 52, el MNR haya jugado de manera clientelar a la cabeza de aquel caudillo que era Víctor Paz Estenssoro.
A ver, yo creo que cuando hablamos de caudillismo, hay muchos factores que hacen a la figura del caudillo, ¿no? Cuando Max Weber hablaba de la tipología de liderazgos, ¿no es cierto?, hablaba básicamente de 3 tipos de liderazgo, ¿no? El racional legal, el tradicional y el carismático. Pero Max Weber nos los plantea como una categoría analítica, ¿no? Desmenuza, digamos, los tipos o perfiles de liderazgos que existen. Cuando hablamos de líderes caudillistas, estamos hablando del énfasis en una de esas características, que es el líder carismático. Y el líder carismático tiene distintas formas de llegar a su pueblo, a su electorado, ¿no? a su base social. Y una de esas, que ha utilizado mucho la tradición política latinoamericana, y no quedamos ajenos a esa tradición, Argentina, Bolivia, es el prebendalismo y el clientelismo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, el caudillo, si bien representa o simboliza esa misticidad del Salvador, ¿no es cierto?, también representa, necesita generar algún marco de legitimidad para poder mantener su condición de referente. Y esta legitimidad se da desde 2 perspectivas, ¿no? Hablando del caudillismo en sí mismo, el caudillismo dictatorial o autoritario, o también que también Guillermo O'Donnell habla del caudillismo democrático popular, ¿no es cierto? Y normalmente en un extremo, ese caudillismo autoritario, dictatorial en muchos casos, es el que gobierna al margen de la ley. La ley es él la hace la ley y él define los límites de la norma. Mientras que el líder, el caudillo popular democrático o populista, si queremos llamarlo así, su base de legitimidad está dada en la serie de beneficios que pueda generar. Primero él, porque normalmente el caudillo lo que busca permanentemente alimentar es su condición de tal, su condición de caudillo a partir del poder que concentra. Pero ese poder, para generar algo de legitimidad, tiene que también delegarlo a un entorno que normalmente es pequeño. Son entornos, podríamos llamarlos oligárquicos, ¿no es cierto?, que son los que operan políticamente los servicios del caudillo y en esta conducta finalmente clientelar y prebendal. La riqueza del Estado se convierte en el patrimonio del caudillo, y esa riqueza del Estado, para generar mecanismos de legitimidad, las reparte sin ningún criterio racional. Ahí no hay límites normativos, lo único que cuenta es mantener satisfecha a ciertas bases que le sostienen en el poder y alimentar su condición de concentración de poder. Entonces, evidentemente, en esa lógica, el clientelismo y el prebendalismo, 2 figuras muy propias de nuestros sistemas políticos latinoamericanos y especialmente el boliviano, se sostienen y alimentan caudillismo, porque es la base fundamental de generación de legitimidad. No se genera en un sistema caudillista generalmente. Hay un análisis que estaba leyendo ayer precisamente sobre el tema de Hugo Chávez, que es una figura, que lo ponen como una figura especial de caudillismo, ¿no? Porque finalmente Hugo Chávez, en sus inicios de gobierno, empieza a combinar la eficiencia gubernamental en políticas públicas destinadas a los sectores más populares, porque no se niega, digamos, algunas cosas positivas que hace Hugo Chávez, hasta su desgaste, ¿no? Hasta su proceso de desgaste por el tiempo, donde ese caudillismo democrático popular se va convirtiendo en un caudillismo autocrático. Y normalmente estos procesos terminan cuando desaparece el referente. Desaparece o porque lo derrocan, pues normalmente salen a la fuerza, nunca salen por la vía democrática, o
o terminan siendo derrocados, desaparecen, o se cansa el caudillo y designa un heredero, ¿no? Un sucesor, como es el caso de Fidel Castro con su hermano Raúl. Entonces, las estructuras que se van creando alrededor del caudillo necesitan de estas conductas clientelistas y prebendal para mantener ese marco de legitimidad que les permite sostenerse en el poder. Quiero entrar, Andrés, a tocar a los partidos políticos. Robert Michels mencionaba que hay ciertos partidos que necesitan de jefes fuertes, de líderes incluso indiscutibles. Bolivia, desde que se recupera la democracia, ha tenido estos jefes fuertes. El caso de Jaime Paz Zamora, por ejemplo, o Hugo Banzer Suárez. ¿Hay caudillismo dentro de los partidos políticos en el país? Para la organización misma de un partido político tiene que existir necesariamente una especie de obediencia, ¿no? Eso es importante, lamentablemente así es, ¿no? En un partido político no se puede dar un espacio al total disenso porque se asume que los individuos que ya están afiliados tienen más o menos proyectos o percepciones de la sociedad en común. Ahora, estos liderazgos, lo que los vuelve caudillistas dentro de los partidos es la característica de no aceptar la crítica, de entender que como es el líder, es el gran jefe, o es el que más años está, o por último es el que pone dinero, que pasa en algunos partidos políticos en Bolivia, él es quien tiene la razón. Entonces ya abstraído de la crítica, ya este líder puede hacer y deshacer, y como bien decía Manfredo, habrá algunos que le seguirán y que le darán este sustento, pero no permitirán que haga la constante evaluación necesaria, que haga la renovación de sus estructuras y por último que tampoco sepa cuándo dar un paso al costado. Esto pasa en los partidos políticos bolivianos y es parte de la explicación a la crisis que tienen justamente los partidos y que ha dado origen al periodo del gobierno del movimiento al socialismo. La incapacidad tanto de renovarse en figuras como en ideas. ¿Qué es lo que pasa con los partidos políticos bolivianos? Porque está bien, uno puede hacer la crítica sana de que a veces no existe el debate, y es cierto también que no existe el debate político en muchos de los partidos políticos, pero ni siquiera existe la charla de principios. A ver, nos sentaremos un rato y veremos si estamos acorde al siglo XXI, veremos si estamos acorde a las tecnologías, al movimiento de la sociedad, a los cambios económicos que ha tenido el mundo, y la ausencia de estas revisiones ocasiona justamente las crisis de los partidos políticos. Esta figura tanto interna del partido como del gobernante va más allá de una evaluación de las obras que haya hecho un caudillo, porque puede darse el caso de que el caudillo haya generado avances o que durante su gestión se haya dado adelantos de alguna clase económicos, o que haya podido haber progreso, es cierto, pero esto no puede quitar el hecho de que el caudillo esté, porque justamente es eso, ¿no? La idea de que el caudillo debe ser, o que el gobernante tiene que ser un sujeto que esté limitado, tanto en la intensidad de su gobierno como en el tiempo de su gobierno. Uno puede hacer críticas enormes también a lo que es el sistema estadounidense, al bipartidismo y todo lo que quieras, pero el individuo que entra a la Casa Blanca sabe exactamente el día que va a salir, sabe que no va a poder prorrogarse, sabe que no va a poder manipular la ley para su antojo y para poder seguir aumentando el poder. Porque también ese es otro tema del caudillismo, ¿no? Esa retroalimentación de la que hablaba Manfredo. Más poder que se alimenta de la figura del caudillo, y este caudillo que se va retroalimentando del aparato estatal. Es esa la idea del caudillo, que necesita tanto internamente dentro de un partido como dentro del gobierno para seguir sustentándose. El caudillismo, y voy a entrar directo a lo que son partidos políticos, ¿podemos mencionar que Víctor Paz Estenssoro era un paradigma de caudillo? Quiero colocar esto en la mesa porque me parece importante. Víctor Paz Estenssoro no solamente ha sido una figura importante para el MNR, sino también para el país. HCF Mancilla menciona que el caudillo tiene la capacidad de cargar con los pecados de su pueblo, incluso de levantar a su país de muy malas condiciones, con discursos que a veces no pueden gustarle a la gran mayoría de la población. Y ha creado diversas fisuras dentro del MNR desde la revolución. Para tocar ese tema, Manfredo, te pido que nos vayamos un corte y después lo tocamos a profundidad. Una pausa, ya volvemos.
Volvemos. Te decía, Manfredo, ¿Víctor Paz Estenssoro puede ser paradigma de caudillo dentro de un partido? Mira, yo creo que Víctor Paz Estenssoro podríamos darle ciertos rasgos de caudillo. Yo he vivido mucho, conozco mucho el MNR y conozco las tensiones internas que se han vivido en el MNR, y te podría afirmar, sin temor a equivocarme, que en el MNR habían varios aspirantes a caudillo. El MNR fue un partido, fíjense que cuando se da la revolución del 52, Paz Estenssoro no estaba en Bolivia, lo han traído de la Argentina y lo han puesto a la cabeza. ¿Por qué? Porque más que un caudillo era un referente intelectual del proceso revolucionario. Paz Estenssoro, junto con otros grandes pensadores que no se animaron a tomar el poder, el caso del Chueco Césped, ¿no? Montenegro, que fueron parte de ese proceso histórico, pero dijeron no, el hombre que tiene la capacidad intelectual y tiene además la capacidad moral dentro del partido para asumir la presidencia es Paz Estenssoro. Ni siquiera a Nancy de Zuazo le dieron el rol de liderazgo, ¿no? Pero dentro del MNR hubieron varios líderes, digo yo, y ahí hay que diferenciar el líder del caudillo, ¿no es cierto? El líder es el que conduce un proceso de transformación y que busca construir una institucionalidad. Bolivia salía de un proceso altamente inestable, la revolución del 52 fue un proceso con una institucionalidad hecha a la medida de una oligarquía, donde no había la posibilidad de que el ciudadano tenga posibilidad de participar en la vida política del país. Y lo que hace Paz Estenssoro es precisamente, con el equipo de líderes del MNR, Lechín Oquendo, Siles Zuazo, Ñuflo Chávez Ortiz, etc., construir una institucionalidad, no a la medida del líder, fíjense ustedes, yo no creo, y estoy convencido, que el MNR no construyó una institucionalidad a la medida de Paz Estenssoro. El MNR creó una institucionalidad a la medida de las necesidades del pueblo boliviano para construir una identidad nacional que no existía, por una parte, y por otra parte, construir una institucionalidad más participativa. ¿Cuál fue el gran error del MNR? El gran error del MNR fue construir una institucionalidad a la medida del partido, no a la medida del líder. Limitó la posibilidad de que otros partidos puedan crecer, los persiguió a otros partidos, persiguió otros liderazgos. El pluripartidismo boliviano recién se consolida en el 80. Antes del 80 tenemos prácticamente unipartidismo, ¿no? Y tenemos unipartidismos con disputas de liderazgos dentro de la propia estructura del MNR. La disputa de Lechín Oquendo, la disputa de Ñuflo Chávez Ortiz, la disputa de Siles Zuazo, la disputa de Guevara Arce. O sea, son disputas por el poder del partido, no es por el poder del Estado. Es por el poder del partido y para que a partir del partido se controle la institucionalidad creada del Estado. Y es tan fuerte esto que la corriente nacionalista del modelo institucional que crea el MNR va a sobrevivir hasta los procesos dictatoriales, porque las dictaduras militares van a ser dictaduras nacionalistas. Ahí sí ya podemos hablar con la llegada de Barrientos, ¿no es cierto? Con la llegada de Barrientos, con la llegada de Banzer Suárez. Torres fue un episodio, digamos, histórico, ¿no? Porque no llega a consolidarse en su visión de Estado que quiere construir JJ Torres. Pero los que sí están en el poder y lo ejercen el poder bajo una figura caudillista, ¿no es cierto?, real, objetiva, es René Barrientos Ortuño, Hugo Banzer Suárez, cada uno en su estilo, pero fueron caudillos. Y bueno, si queremos hablar de caudillismos democráticos, la figura de Paz Estenssoro del 80, podríamos llamarle una aproximación a un caudillismo democrático, porque en definitiva
fue la esperanza, ¿no es cierto?, de la salida de una crisis. Pero también a mí me cuesta llamarle, dentro del espacio de la estructura Estado, esa relación sociedad-Estado, me cuesta denominarlo caudillo. Podríamos hablar de caudillo después del 80, de un Paz Estenssoro caudillo del partido, del MNR, ¿no? Porque el MNR recién empieza a buscar cambio en la estructura a mediados, después del gobierno de Paz Estenssoro, yo diría terminando los 80 y empezando los 90, que el propio Paz Estenssoro nombra a su sucesor, figura propia, actitud propia de un caudillo dentro del partido, que fue Sánchez de Lozada, ¿no es cierto? Pero en el modelo estatal yo creo que Paz Estenssoro consolida una estructura institucional, entrega el poder cuando tiene que entregarlo, no busca quedarse en el poder, viene una sucesión normal, democrática, ¿no es cierto? Y tenemos un periodo de estabilidad democrática con liderazgos democráticos, digo yo, quizás no consolidados ni maduros, pero liderazgos democráticos en el espectro del Estado Nacional. Ahora, dentro de los partidos políticos, ahí sí podríamos ya hablar de modelos caudillistas, porque tenemos prácticamente los Jaime Paz Zamora, jefe del MIR, eterno jefe del MIR, ¿no es cierto? Nuestro amigo Samuel Doria Medina de Unidad Demócrata, eterno jefe, es dueño prácticamente de Unidad Demócrata, ¿no? Y ahí tiene que ver también la construcción del sistema institucional de partidos, ¿no? Y eso, de alguna manera, los límites que pone el propio Estado no han sido claros. Hoy estamos todavía en un proceso de revisar qué tipo de partidos queremos, cuál sería el modelo ideal de partidos que queremos. La gran pregunta es, ¿los dueños de los partidos quieren? ¿No? Porque todavía tenemos dueños de partidos. Entonces, si no hay un ente estatal de un alto espíritu democrático que realmente quiera generar una dinámica democrática dentro de la institucionalidad formal de intermediación, sociedad civil, Estado, como son los partidos, no vamos a tener partidos democráticos, vamos a tener partidos caudillistas, clientelares, ¿no es cierto? Muy propio de esa cultura que estamos analizando. Y ahí pasa por los mecanismos de renovación de liderazgo dentro de los partidos, por mecanismos de renovación de liderazgo dentro del sistema político. Ahora vemos, por ejemplo, un Evo Morales que quiere gobernar hasta cuando pueda, ¿no? Y esa es la palabra, va a gobernar hasta cuando pueda, hasta que llegue el momento de su propio desgaste. Mientras él tenga el poder y controle el poder, va a seguir gobernando. Esa es la lógica del caudillo. En la década del 90 hay dos caudillos populares dentro de la etapa democrática en Bolivia. Carlos Palenque y el señor Max Fernández. Creo que Max Fernández tenía pequeños deslices, porque incluso se atrevía a decir que era el dueño de los ceniceros de las oficinas de UCS. ¿Será posible cambiar esta mentalidad? ¿Ser un poco más institucionales dentro de esta política prebendal y clientelista a la cual estamos acostumbrados? Fíjate este hecho peculiar, ambos caudillos de la década del 90 que mencionaste fallecieron por causas ajenas de la política, pero que tienen que ver con la imposibilidad de ver, nos quedaremos con la duda de saber cómo habrían seguido sus procesos caudillistas, tanto en el partido como en la política boliviana. Nunca sabremos cómo habría, si Carlos Palenque hubiese adelantado la época de los grandes populismos del occidente, o si Max Fernández hubiese podido sacar acá en el lado oriental. Pero más allá de eso, tú mencionas, es una palabra que es tan complicada de llevar a la práctica, a la praxis política, institucionalidad, entender que los intereses tanto de la sociedad o dentro del mismo partido político y de la propuesta que le hace el ciudadano en las contiendas electorales están por encima de los intereses de la figura caudillista. No se entiende la idea de que
del partido, mejor dicho, esta idea caudillista no entiende al partido sin su líder. Prueba de aquello es que justamente estos dos partidos, al fallecer sus líderes, pasaron a segunda línea. Y es más, prácticamente han desaparecido, salvo algunas participaciones locales. Estos partidos no han tenido mayor proyección nacional, porque ya no contaban con esa figura del líder que era, como dices, hasta el dueño de los ceniceros y que controlaba quién no entraba y quién salía de la sede del partido. Entonces, es eso lo que le ha restado, mejor dicho, lo que ha demostrado la falta de institucionalidad en estos partidos. Y no solo en ellos, ¿no? O sea, tú bien lo dices, son figuras caudillistas del siglo XX, pero ha pasado en otros, ¿no? ¿Qué ha pasado con ADN una vez que ha fallecido Hugo Barces Suárez? Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, ha caído, uno recuerda, bueno, en esa época yo era bastante niño, pero era entender la figura del líder, la pancarta, el dedo con la mano, el dedo de condepa. Entonces, esa era la figura del caudillo, verlo en la tele, no existía internet, no existía todo eso, verlo en la tele haciendo la seña del partido y encarnando numerosas movilizaciones. ¿Y qué ha pasado? Justamente, sin estos líderes los partidos han pasado sin la capacidad de renovación, de actualización, han pasado a una segunda, tercera y hasta prácticamente extinta línea. Manfredo, hablar de caudillos dentro de partidos políticos nos obliga a preguntarnos, ¿los partidos políticos en Bolivia tienen alguna estructura o dependen meramente del líder? A ver, yo creo que hoy por hoy partidos políticos con estructura han desaparecido del mapa, ¿no? Creo que la figura caudillista dentro de los partidos políticos es todavía un referente muy fuerte en la cultura política boliviana. Y eso de alguna manera tiene que ver con el andamiaje institucional. En Bolivia, fíjate vos, no hay límites, o al menos se han roto los límites que existían para hablar de una carrera política. Y esto es una de las figuras importantes para generar caudillos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la figura de Evo Morales, ¿no es cierto? ¿Qué institucionalidad dentro de su estructura? Que habrá que ver si podemos llamarla partido político a la estructura del MAS. Está permitiendo generar un liderazgo alternativo a Evo Morales para el momento del recambio, ¿no es cierto? Lo mismo vemos en la figura de Rubén Costa, un gran amigo, lo aprecio muchísimo a Rubén, pero en el diseño institucional partidario, ¿qué liderazgos se están promoviendo como alternativa sucesoria a Rubén Costa, al menos en la figura de la gobernación cruceña o del espacio territorial cruceño? Porque bueno, lo lógico es que en esta concepción democrática el ascenso, ¿no es cierto?, o la proyección de un Rubén Costas tendiera que ir hacia el plano nacional ya, y ir generando nuevos liderazgos. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? Yo creo que uno puede criticar, como decía nuestro amigo aquí, el modelo norteamericano, pero el modelo norteamericano tiene una virtud interesante. La carrera política se empieza en el municipio, se pasa por el Estado, por las gobernaciones estatales, y se llega al Parlamento, y del Parlamento el que sobresale llega a la presidencia. Y en la presidencia sabe que termina la presidencia y se va a su casa, ni siquiera se va a hacer actividad partidaria, se va a su casa porque ya no puede ni siquiera volver a ser parte de la estructura dirigencial del partido. O sea, y no tiene opciones para volver a candidatearse de nuevo, que un poco es la figura mexicana también. Fíjense que en México los partidos, a pesar de la crítica que uno puede hacer a todo el sistema político mexicano, los caudillismos se han terminado en México. No hay figuras caudillistas. Yo veo, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, en el caso de Vicente Fox, terminan su carrera y se van a su casa. Y el partido tiene que buscar mecanismos de renovación. Entonces yo creo que ahí está asentado uno de los problemas fundamentales, ¿no?, en el tema de los partidos políticos. Es un problema, por una parte cultural,
A los bolivianos nos gusta el caudillismo, nos gusta que alguien nos resuelva los problemas y si lo hace bien, se vuelve nuestro ídolo. Y a los liderazgos bolivianos les encanta también ser los únicos referentes, no se acepta competencia, no somos competitivos, tenemos rasgos, por una parte, culturales, paternalistas, y por otra parte tenemos rasgos culturales autoritarios. O sea, son dos características que ya lo menciona también Zabaleta, ustedes que son expertos en Zabaleta, en el tema del nacionalismo popular, ¿no? De lo nacional popular. Son dos características de la cultura política boliviana, el paternalismo y el carácter autoritario, ¿no? Entonces, eso genera un espacio muy oportuno para la generación de este tipo de liderazgo. La universidad, ahorita, fíjense, estamos disputando, el rector que sale quiere seguir, ¿no es cierto? Quiere seguir de rector, cambia las normas, las adecúa las normas a su entorno y ahora estamos en una trampa que no sabemos cómo vamos a salir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía en la universidad hay alguna fuente de resistencia, digamos, a esa cultura clientelar, caudillista, que es propia del sistema político boliviano. Y eso, gracias a Dios, la hay, porque hay una élite intelectual que todavía cree en que hay que poner límites al poder, ¿no? Entonces, son esas las condiciones en las que vivimos y son las condiciones que de alguna manera habrá que ir cambiando a partir de los valores, de la cultura, porque si no, siempre estaremos prestos para generar algún caudillo en el país. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Continuamos aquí en Tumpa. Andrés, James Robinson y Daron Acemoglu escribieron un texto muy interesante, ¿Por qué fracasan los países? Y dicen que el problema no es la economía, sino las instituciones políticas, ya que los políticos son quienes crean las instituciones económicas. Acabar con el problema del caudillismo en Bolivia puede ser algo muy pretencioso porque parece ser un fenómeno cultural muy arraigado. Pasa que el fenómeno del caudillismo en Bolivia difícilmente se puede reformar. Lo que hay en Bolivia es una sustitución de un caudillo por otro. Es como una rueda que va girando, pero que ni desaparece ni se destruye. Entonces, hay un caudillo que temporalmente puede encarnar las ilusiones, esperanzas y anhelos de un pueblo, pero después de un fracaso, que lógicamente va a suceder, aparecerá otro que aspira a lo mismo. Y son esos caudillismos que realmente se pueden entender recién en retrospectiva, porque cuando se hacen en el presente entran como con anestesia. ¿A qué me refiero con esto? Que uno puede decir que 3 años no es mucho, 5 años no es mucho, 10 años no es mucho, 12 años no es mucho, 14 años no es mucho, pero al final es un tiempo enorme el que ha pasado y seguimos gobernados por el mismo presidente, por el mismo alcalde, por el mismo gobernador. El día de mañana, cuando lo veamos en retrospectiva, vamos a decir, wow, estuvimos mandados tanto tiempo por esa misma estructura, por ese mismo círculo, pero en esta época no despierta en esa cultura boliviana tan, como lo explicaba Manfredo, tan proclive al caudillismo, no despierta esa indignación y esa molestia, y mucho menos esa necesidad de renovación. Se entiende entonces que así como se desea que un buen o mal miembro de una comparsa o de un partido, dirigente de fútbol esté años y años en el mismo lugar, se traspola eso al escenario político, y eso es lo que tenemos, ese nefasto resultado de individuos que, aparte de que van creciendo en su poder, cada vez son más intolerantes a las observaciones que se le hacen. No se le puede decir al presidente Morales que está haciendo lo mal, porque uno inmediatamente se vuelve un traidor a la patria. No se le puede decir a Rubén Costas que se vaya a su casa un día porque es un traidor a Santa Cruz y es un anticruceño. Entonces ya no existe esa capacidad de, o mejor dicho, va creándose esa capacidad inmune, o quieren creerse inmunes, sobre todo ante las grandes masas, de la opción de poder cambiarlos.
De hecho, es una característica del caudillismo el pensar que es aquel hombre que es necesitado por su nación, región. Claro, incluso se justifica de esa manera. No es que yo quiera gobernar, sino que el pueblo me llama. Es una patraña grande. Para ir cerrando el programa, Manfredo, ¿será que en Bolivia se está gestando una nueva generación que rompa con este problema dentro de nuestra cultura política? A ver, yo creo que es un proceso de maduración, ¿no? Nuestra democracia es joven, nuestra democracia, objetivamente hablando, es la del 80, antes no ha habido democracia, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es un proceso de maduración y además un proceso también de cambio en la estructura social del país, ¿no? Hasta antes o durante la década del 80, antes del 80, vivíamos una Bolivia rural, sin instrucción, la mayor parte de la población estaba en el área rural. A partir del 90, de los años 90, finales de los 90, estamos viendo una transformación de la estructura, de la distribución territorial de la población, que se convierte cada vez en una población más urbana, o sea, va respondiendo a criterios urbanos. Por lo tanto, tiene mayor oportunidad de formarse, tiene mayor oportunidad de escuchar la diversidad, de tener acceso a información de afuera, el desarrollo de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, ya no nos permite que venga alguien y nos las charle, ¿no es cierto? Y precisamente el caudillismo es el patrimonio de aquellas sociedades con poca instrucción, con poca formación, con altos índices de pobreza y con instituciones formales débiles, ¿no? O que generan, por esas condiciones, instituciones formales débiles. Entonces yo creo que todavía vivimos parte de esa realidad. O sea, mientras la sociedad boliviana no entre en el mundo moderno, en la modernidad entendida desde el punto de vista del acceso a la información, a la formación, sus jóvenes sean parte de un proceso formativo, tengan una formación, vamos a estar en este trance, ¿no? Entre lo que podríamos llamar esa democracia débil, con un alto índice todavía resabios del caudillismo, o con caudillismo secantes como el que tenemos ahora, vamos a ir pasando a democracias más sólidas, ¿no? Es la lógica, tendríamos que estar en eso, o sea, deberíamos avanzar hacia eso. Creo que en el mediano plazo, estamos hablando 5 o 10 años, podríamos estar pensando que las cosas tendrían que cambiar en Bolivia por la misma configuración socioeconómica del país y por la misma caracterización de sus nuevos ciudadanos, ¿no? Yo tengo esperanzas que va a cambiar, tengo la esperanza y creo que vamos a salir de ese círculo maligno, digo yo, del caudillismo, para ir a un círculo mucho más participativo y mucho más abierto, ¿no? Un apunte tomando esa línea antes, bien lo dice Manfredo, ¿no? Porque al final esa idea de crear esa cultura, esa educación que sea más resistente al caudillismo, no podemos esperar que salga necesariamente del Estado, ¿no? Está la idea del trabajo de los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas, ¿no? Que también tienen algo que ver, ¿no? Un comité cívico o cualquier institución de ese tipo no debe ocuparse solamente de encolerizarse cuando alguien modifica una bandera o encargarse de un festival, de alguna comida típica. Hay también que darle, si bien esas cosas pueden ser importantes para algunas personas, hay que darle la relevancia a cuestiones también de la convivencia, a cuestiones que tienen que ver con la vida democrática y que es así, a través de generaciones y del proceso educativo también, donde también se juega mucho de esto, que se puede crear una cierta resistencia a estos caudillismos tan nocivos para la vida política. Creo que no nos cabe duda de que el futuro hay que esperarlo estoicamente. No, hay que construirlo, y no solo esperarlo, hay que construirlo. Soy Jorge Márquez y este ha sido un programa especial de Tumpa donde hemos analizado el caudillismo. Andrés, Manfredo, gracias porque nos han acompañado. Un placer, Jorge, esperamos estar de vuelta por acá. Igualmente. Buenas noches a nuestra amable audiencia.
Chao.